En este video les voy a hablar sobre el movimiento de agua en las plantas, es decir, cómo las plantas captan el agua, la distribuyen por todo su cuerpo y cómo expulsan o tratan de eliminar lo que sobra. Antes de ir específicamente a este tema, me gustaría recordarles funciones principales del agua, obviamente en las plantas, para que tengamos un poco en cuenta y recordemos esto. Bien, una de las cosas importantes es que el agua constituye la mayor parte del organismo vivo, en este caso de las plantas. Además, es indispensable para dar viabilidad, es decir, para que se desarrollen, para dar viabilidad a numerosas reacciones físico-químicas. Es decir, que muchas reacciones físico-químicas que ocurren en las plantas, o específicamente en las células de las plantas, ocurren en presencia de agua. Por eso es que son importantes. Además, determina la forma celular. Determina la forma celular y también la forma de los órganos de la planta. Es decir, la forma de las hojas, la forma de los tallos, etc. Y fundamentalmente esto se debe a la turgencia que genera el agua contenida en las vacuolas, que ejerce presión sobre las paredes celulares y de esa manera hace a la forma celular y por acumulación de esta característica a la forma de los órganos. Y además, otra de las funciones importantísimas es que el agua actúa como un vehículo de sustancias. Todas las sustancias que se transportan en las plantas son vehiculizadas a través del agua, ya sea nutrientes, ya sea gases, desechos, etc. Cualquier sustancia dentro de la planta es vehiculizada o transportada a través del agua. Bien, dicho esto, les quiero contar cómo ocurre ese movimiento de agua en las plantas. Este movimiento de agua en las plantas está, digamos, o se logra específicamente gracias a la presencia de tres sistemas fundamentales. Fíjense, tenemos acá el esquema de una planta con sus tres elementos vegetativos, raíz, tallo y hoja, y tenemos acá abajo lo que habíamos visto como aparato radical. Este aparato radical, y específicamente la zona pilífera, donde se encuentran los pelos absorbentes, me forman lo que se conoce como sistema absorbente. Ya vamos a ver características específicas de este sistema absorbente. Después tenemos el tallo y las ramas, obviamente, que me van a formar lo que se conoce como sistema conductor. ¿Por qué sistema conductor? Porque me van a transportar la savia bruta y obviamente la savia elaborada, con todo lo que implique eso. Y además las hojas
son importantes porque me constituyen en conjunto otro sistema que se conoce como sistema dispersante. Es decir, que ese agua se va a dispersar por todas las hojas y el exceso se va a perder por transpiración, que ese es otro de los puntos principales. Entonces, dicho esto, les voy a puntualizar sistema por sistema y les voy a dar algunas características. Voy a cambiar de color. Voy a poner un color verde. Bien, en cuanto al sistema absorbente. Dijimos que este sistema absorbente está representado por la zona pilífera de la raíz, específicamente por los pelos radicales, que son evaginaciones de las células, son elementos unicelulares que se insinúan entre las partículas del suelo. Y obviamente, como tienen una pared muy delgada, el agua ingresa por ósmosis, es decir, de una zona de mayor concentración de agua hacia una zona de menor concentración de agua. Por lo tanto, la ley física que rige esta absorción de agua o este ingreso de agua es la ósmosis. Bien, luego respecto a el sistema conductor, que está representado, habíamos dicho, por, o se da, mejor dicho, en el tallo y en las ramas, etcétera, de una planta, pero está representado específicamente por el sistema vascular de las plantas, es decir, por el xilema o lenio y por el floema o liber, que transportan obviamente la savia. Este sistema conductor, que es el que va a transportar las savias y el agua, mejor dicho, explica su manera de actuar a través de una teoría que se llama teoría de la cohesión-tensión. ¿Y qué es esto de la teoría de la cohesión-tensión? Se los voy a explicar ahora. Cuando el agua asciende y llega hasta la hoja, las hojas pierden agua, que ya lo vamos a ver en el otro sistema, pierden agua por transpiración. Entonces, esta pérdida de agua hace que se genere una cierta tensión a lo largo del xilema, que es por donde asciende justamente el agua. Entonces, esta tensión que se genera a lo largo del sistema hace que, obviamente, haya una cohesión de las moléculas de agua formando una columna de agua. Entonces, al perder agua, la planta genera esta tensión porque todas las moléculas están unidas formando una columna, y esto hace que ingrese agua por la raíz. Este nuevo ingreso de agua obviamente empuja esa columna desde abajo hacia arriba y otra vez esa hoja va a perder agua por transpiración. Y de esta manera se va dando el mecanismo. O sea, según esta teoría, las hojas al ceder el vapor de agua por medio de la transpiración
elevan la presión osmótica de las células. Y esto a su vez determina la entrada o una nueva entrada de agua por la raíz. Bien, ¿quién impulsa todo este mecanismo? La energía del Sol. La energía del Sol hace que el agua eleve a través de los sistemas del sistema vascular o del xilema. Y obviamente el tallo actúa pasivamente porque los elementos del xilema forman como una cañería por el cual el agua va ascendiendo. Bien, entonces, esto es el sistema conductor. Me falta ahora hablarles del sistema dispersante. El sistema dispersante. Bien, como yo recién les dije, el sistema dispersante es cuando el agua llega hasta las hojas y se dispersa por las mismas. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un excedente de agua, ese agua se pierde por transpiración. En forma de vapor de agua. Se va a perder ese agua que se encuentra en exceso. Las hojas, obviamente, son los principales órganos de la transpiración. Y hay dos tipos de transpiración. Tenemos, voy a poner acá, transpiración cuticular, que es aquella que se da por medio o a través de la cutícula de las hojas, y otra transpiración que es la denominada transpiración estomática, que se da obviamente a través de los estomas. Recordemos que los estomas estaban formados por dos células con forma arriñonada que en el centro dejan un espacio denominado ostiolo y por allí sale el agua en exceso, es decir que los estomas sirven para la transpiración y además para el intercambio de gases. Bien. Bueno, entonces, en este video básicamente lo que vimos fue cómo el agua ingresa a la planta, cómo se distribuye por la misma y cómo es eliminado el exceso a través de la transpiración.